Muy buenos días nuevamente. Eh, pues queremos darle la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Derribando mitos sobre la inversión extranjera. Eh, y para este webinar nos están acompañando el día de hoy Antonio Rizo y Germán Verdugo. Antonio es el Managing Director de Asesoría de Inversiones en Credicorp Capital, donde lleva trabajando cerca de 13 años. Antes estuve en banca privada en el Barclays y antes de eso estuve en finanzas corporativas en una firma de consultoría llamada Apoyo en el Perú. Antonio estudió Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico en Lima e hizo un MBA en el London Business School. También está Germán Roberto Verdugo. Germán es nuestro director de asesoría de inversiones en Credicorp Capital Colombia. Él trabaja en el Grupo Credicorp desde el año 2007, donde ahora es director de inversiones, ahora es director de asesoría de inversiones, pero antes estuvo en investigaciones económicas y estuvo también como director de inversiones en el área de gestión de activos. Germán es economista de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una especialidad en estadística de la misma universidad y una maestría en historia de la Universidad Javeriana. El webinar estará compuesto por dos partes. En la primera parte, Germán nos contará un poco sobre la importancia de la diversificación en los portafolios y algunas experiencias sobre el tema. Y después Antonio ya nos dará esta misma visión, pero en portafolios en el exterior. Entonces, pues nada, antes de concluir mi pequeña intervención, solamente quiero recordarles las preguntas en el botón de preguntas y respuestas y al final les va a llegar una encuesta que queremos que nos ayuden respondiéndola para poder hacer buenos webinars para ustedes, como los que hemos hecho hasta ahora. Entonces, le dejo la palabra a Germán y Antonio para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo y Antonio, también por participar en este webinar. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que sea de su agrado y utilidad esta pequeña charla. Entonces, inicialmente, voy a hablar un poquito de cómo es el comportamiento, cómo ha sido de los activos, de los principales activos financieros que componen los portafolios en Colombia, tanto a nivel de activos locales como a nivel de activos internacionales. Y la idea un poco es manifestar y expresar con evidencia numérica cómo ha sido el comportamiento precisamente de aquellos portafolios que involucran algo de diversificación, así sea solamente algo de exposición en moneda, y aquellos que no lo hacen. Esa es un poquito la idea para mostrar la evidencia. Entonces aquí lo que ustedes observan en la gráfica de la izquierda son los principales tipos de activos del mercado colombiano. Aquí lo tomé de un periodo relativamente largo, casi 12 años, desde el 2010, donde tenemos pues muy buena información en el mercado colombiano. Y lo que observamos entonces, la línea naranja que está en la parte superior de la gráfica izquierda, corresponde al principal activo del mercado colombiano, que son los famosos TES, los títulos de deuda pública, aquellos títulos con los que el gobierno nacional tradicionalmente está financiando buena parte de ese déficit fiscal. Entonces ahí lo que se observa es cómo el comportamiento de los TES ha sido el más destacado de los principales activos locales, al menos en los últimos 12 años, que es un periodo largo que coge la crisis del 2008, que coge la crisis de la pandemia del año pasado. Y como comparamos, digamos, todos arrancan en 100 y cada uno pues termina en el valor que ustedes observan ahí. El caso de los TES pues en 222.5, quiere decir que los recursos se hubieran multiplicado por 2.22 veces. Entonces, 2.25 veces. Esa es la lectura. También aparece en segundo lugar de arriba hacia abajo el USD COP, que es la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano, el dólar americano y el peso colombiano. Y ahí se observa cómo dentro de los activos tradicionales que hay en el caso colombiano, pues digamos, sería el segundo en términos de rentabilidad o de desempeño versus los otros activos que tenemos allí. Luego está la gráfica de la tasa IBR. La tasa IBR es una tasa que nació por allá en el 2008 para reemplazar a la DTF. Ha convivido hoy en día pues con la DTF, pero la IBR cada vez más importante en los mercados financieros, y muchos de los títulos de renta fija particularmente que nacen hoy en el mercado financiero colombiano están indexados a ese indicador. Es una tasa de interés de corto plazo y refleja muy bien la política monetaria del Banco de la República. También ahí se observa, pues, es el tercero en términos de desempeño,
Y por último está el Colcap, medido, digamos, el índice MSCI Colcap hoy en día, antes el Colcap solito, que mide el comportamiento de las principales acciones del mercado de renta variable colombiano. Ese, desafortunadamente, pues en realidad no ha sido, en términos generales, un buen periodo de tiempo, pero pues también es parte tradicional de los portafolios y obviamente lo que hacen los administradores de portafolio y nosotros como asesores de inversión es tratar por lo menos de ganarle ese Colcap en términos de lo que significa la renta variable. En la gráfica de la derecha he traído entonces como un resumen, cómo ha sido el comportamiento histórico anual de la rentabilidad de cada uno de sus portafolios y la longitud de cada barrita expresa la volatilidad en términos de la rentabilidad que genera anual cada uno de estos activos. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, en la parte más izquierda, los TES no han tenido, digamos, en ese periodo de los 12 años que están contemplados aquí en el análisis, años donde hayan terminado con rentabilidades negativas. Por eso llama mucho la atención lo que está sucediendo este año, que es el punto naranja, donde tenemos una rentabilidad acumulada año al cierre de septiembre negativa, que no es algo normal, pero está sucediendo y por eso creo que empieza a tener mucho sentido hablar entonces de la diversificación. Un activo que nunca había tenido, digamos, un año negativo, faltando 3 meses todavía, pues tiene rentabilidad negativa. Es algo bien particular, pero pues que hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir cómo invertir. Al lado derecho de ese test está, discúlpame un segundo, Antonio. Al lado derecho está el Colcap y hacia la derecha pues los otros activos, y lo que ustedes observan, entre mayor longitud tiene la barrita, lo que muestra es que hay una mayor volatilidad del activo. Entonces, en general, el Colcap, lo que significa el Standard & Poor's 500, que es renta variable en Estados Unidos, la renta variable global, son activos que tienen mayor volatilidad. O sea, unos retornos en un año pueden ser perfectamente negativos o incluso muy negativos, pero también pueden ser muy, muy positivos en un año en particular. Y eso es lo que nos da la idea de por qué es necesario diversificar, casi que es indispensable para poder incorporar activos de riesgo, como es la renta variable, dentro de los portafolios. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, aquí precisamente lo que ustedes observan es el comportamiento a la izquierda de los mismos activos de los que estamos hablando, pero en la parte de los activos internacionales, si no tuviéramos en cuenta la tasa de cambio y simplemente midiéramos en dólares o contabilizáramos en dólares el comportamiento. Y en la parte derecha son los mismos activos, pero pasados a pesos, es decir, asumiendo el riesgo cambiario, pasándolos a la tasa de cambio de cada día, cómo sería el comportamiento, por supuesto, acumulado en ambos casos. Entonces, se parte del mismo periodo. En la parte izquierda, ustedes observan pues que básicamente los test con ese 222.5, que es el nivel de llegada a septiembre de este año, desde enero del 2010, pues sigue siendo un muy buen comportamiento si lo comparáramos simplemente sin tener en cuenta la moneda. Entonces, obviamente el que gana es el Standard & Poor's 500 y ya muestra por qué tiene sentido tener una diversificación en activos internacionales. Luego siguen las acciones globales, que aparecen levemente por encima del valor del TES, ¿cierto? Del índice de TES, y luego vienen los otros activos. Sin embargo, el mejor activo solamente en pesos colombianos, que es el TES durante ese periodo de tiempo, termina siendo, digamos, un jugador de mitad de tabla, pero adicionalmente es que no hemos incorporado cuál es la situación de trasladar ese valor a pesos. Es decir, aquí arrancaríamos en la línea verde del Standard & Poor's 500 con $100 y terminaríamos en $384.8. En el caso de los TES, arrancaríamos con 100 pesos y terminaríamos en 222.5 pesos. Por eso la gráfica de la derecha brinda claridad. ¿Cómo? Es pasar toda una misma moneda, en particular, pues a pesos. Y ahí lo que vemos entonces es, si yo hubiera arrancado en enero del 2010 con 100 pesos y me hubiera invertido en el Standard & Poor's 500, esa parte del portafolio me hubiera generado hoy en día cerca de 735 pesos. El caso de los TES, pues por supuesto es lo mismo, pero fíjense cómo los activos que estaban rentando en su moneda original, dólares americanos, por debajo de los TES en la gráfica de la izquierda, todos rentan por encima de los TES cuando se incorpora el riesgo cambiario. Es decir, que no solamente incluir activos internacionales, sino asumir el riesgo cambiario en el mediano y largo plazo termina generando una mejor exposición, un mejor desempeño, riesgo-retorno para los
activos internacionales dentro de un portafolio que no solamente involucra activos locales, sino también activos internacionales, es decir, que aprovecha todo el espectro de inversiones que hay a nivel global. La siguiente, por favor. En la siguiente, pues mostramos precisamente lo que significa esas famosas correlaciones de las que hablamos todo el tiempo cuando hablamos de inversiones y cuando hablamos de un portafolio. Entonces, una correlación que es medida por un coeficiente de correlación, es una estadística que tiene tres valores relevantes. Si está cercano a 1, es decir, si es positiva pero se acerca a 1, quiere decir que los retornos de un activo con el del otro activo se mueven en la misma dirección. Si está cercano a -1, quiere decir que los activos se mueven en una dirección contraria. Cuando uno se valoriza, el otro activo se desvaloriza. Y esto siempre se mide en pares de activos. No se puede medir de otra manera. Y cuando la correlación, el coeficiente de correlación tiene un valor cercano a 0, quiere decir que no es fácil entender si uno se mueve al alza y el otro a la baja. No hay como una relación realmente entre los dos activos. Puede ser muy espontánea esa relación o muy aleatoria. Entonces, en la gráfica de la izquierda lo que hemos dibujado es la correlación de corto plazo, que sería coger los retornos mensuales, pero medirlos cada 3 meses, y es la línea naranja, y ustedes observan que esos valores de correlación van entre el -1 y algunos positivos, casi siempre en la parte inferior, es decir, en la parte negativa. Es decir, que la mayor parte del tiempo el movimiento de la tasa de cambio, en este caso el peso dólar, pues contribuye, digamos, por tener una correlación negativa cuando los activos locales se mueven en la otra dirección, ¿cierto? Entonces, cuando hay una devaluación del peso versus el dólar, y yo tengo inversiones en dólares, me favorezco, mientras los activos locales en ese mismo momento pueden tener comportamientos negativos o rentabilidades negativas. Pero también está la línea azul, que es una correlación de más largo plazo, que es la que nos interesa en realidad en los portafolios, porque es la que nos dice realmente si tiene sentido diversificar, incluyendo el riesgo cambiario o no. Y esa línea azul, si ustedes observan, ya cuando hablamos de correlaciones de 12 meses, que no son tan largas, apenas estamos hablando de un año, en general, desde el 2008, incluso aquí lo alargamos un poco en la historia, ha tenido correlaciones negativas alrededor de 0.6% o del menos 0.6%. Entonces, eso lo que significa es que, pues típicamente, tener un activo internacional, ahí no importa cuál sea, simplemente con el hecho de tener dólares en el portafolio, en un portafolio compuesto principalmente por activos locales, ya genera una ganancia en términos de riesgo-rentabilidad. Y en la parte derecha se observan ya los números específicos. Desde ese mismo periodo 2008-2021, hemos señalado en color verde los que tienen correlaciones negativas importantes. Entonces, menos 0.4 entre los TES, el principal activo local, y el dólar, el peso dólar o el dólar peso, menos 0.6 entre las acciones colombianas y el dólar peso, menos 0.5 entre el Standard & Poor's 500 y el dólar peso, menos 0.6 entre las acciones globales y el dólar peso, menos 0.4 entre los bonos globales y el dólar peso, y menos 0.6 entre los bonos emergentes y el dólar peso. Es decir, que tener exposición a activos internacionales, pero principalmente descubiertos, tiene realmente un beneficio sobre el desempeño en términos de riesgo-retorno. El retorno lo puede dar en momentos críticos la tasa de cambio, pero adicionalmente en cualquier momento a lo largo del portafolio, a lo largo de la historia del portafolio, pues tener esa diversificación contribuye a moderar el riesgo. Ese es, digamos, como el mensaje importante. Puede que haya semanas que eso no se dé, pero son periodos muy cortos. Cuando uno habla de un portafolio, como habla de periodos más de mediano y largo plazo, realmente allí sí tiene mucho sentido la diversificación. Y para cerrar esta introducción, quería en la siguiente diapositiva mostrarles simplemente cómo ha sido el desempeño de los portafolios de referencia que nosotros manejamos aquí en Credit Corp Capital desde asesoría a nivel Colombia. De los portafolios que solamente tienen pesos, están a la izquierda. El portafolio 100 es el de menor riesgo, el 300, digamos, sería el moderado y el 500 sería el de mayor riesgo en ambas gráficas. Y a la derecha aparece entonces el desempeño en portafolio global, donde incorporamos parte en pesos y parte en activos denominados en dólares. Y ahí se observa cómo, por ejemplo, entre el portafolio 100 y el portafolio 500 en la parte izquierda, cuando hablamos solamente de pesos,
las diferencias en términos de rentabilidad no son tan elevadas como uno quisiera. Sí, sí se cumple el hecho de que a mayor riesgo, mayor retorno, pero las diferencias de rentabilidad no son tan amplias, mientras que si nos vamos a la parte derecha, esas diferencias en rentabilidad entre el portafolio más conservador, que es el 100, y el portafolio más agresivo, que es el 500, allí sí se observan diferencias en rentabilidad relevantes en periodos de mediano y largo plazo. Y eso lo que muestra es cómo los activos internacionales definitivamente apoyan un mejor desempeño en periodos de mediano y largo plazo de los portafolios. Es decir, incorporar activos en moneda extranjera ayuda mucho la diversificación, pero adicionalmente incorporarlos de manera descubierta incluso apoya mucho mejor. Ese es, digamos, un poco la introducción que quería comentarles de cómo la evidencia nos sugiere que definitivamente es valioso tener exposición a activos internacionales y exposición al dólar en particular en los portafolios de inversión. Con eso le doy la palabra a Antonio. Excelente, muchas gracias, Germán, por esta introducción. Creo que queda bastante claro los beneficios que mencionas. Y yo lo que les traigo en esta segunda parte de la presentación es un poco algunos temas relevantes, ¿no? Al momento de construir justamente estos portafolios más robustos. Nosotros como asesores de inversión, nuestra principal preocupación es que ustedes puedan invertir de la manera más adecuada, de la manera que logren obtener pues, el menor riesgo posible, la mayor rentabilidad posible y que tengan los beneficios justamente de esa diversificación internacional que estamos en capacidad de traerles. Así que voy a compartir con ustedes algunos temas relevantes, datos de interés, evidencia importante que nosotros tenemos en cuenta al momento de hacerles las recomendaciones. En primer lugar, mencionarles que no solamente debemos hablar de diversificación a nivel de clases de activos, también es importante hablar de diversificación a nivel de plataformas internacionales, a nivel de plataformas de inversión. Y aquí lo que les traigo es un poco la evidencia de cómo invierten los clientes latinoamericanos su dinero y cómo lo tienen repartido entre plataformas locales de inversión, es decir, dinero que tienen dentro de la jurisdicción de su país y dinero que tienen en jurisdicciones internacionales. Y aquí comienzan a saltar varios temas interesantes, ¿no? En primer lugar, que Latinoamérica es una de las regiones que más utiliza plataformas en el exterior para mantener el dinero, para resguardar el dinero y realizar sus inversiones. Y eso está muy asociado al riesgo político, ¿no? Países con mayor inestabilidad política tienden a tener más dinero ubicado en el exterior porque permite proteger el dinero justamente de la inseguridad local que se puede generar en nuestros países. Y aquí, por ejemplo, yo quiero resaltar el tema de Perú. Ahí si bien vemos que Perú muestra en la gráfica que 64% de las inversiones estaban onshore, es decir, dentro del país hace unos años y solo 36 fuera, eso ha cambiado drásticamente y probablemente hoy día estos números se han invertido en cuestión de meses, ¿no? Como ustedes saben, aquí tuvimos elecciones, unas elecciones muy ajustadas, muy complicadas, ganó el candidato a la izquierda y hemos visto un flujo de salida de dinero increíble, impresionante. Cerca de 15.000 millones de dólares que salieron en cuestión de meses hacia el exterior y se ubicaron en estas plataformas de fuera, ¿no? Y la verdad es que durante ese periodo yo vi con mucha angustia, ¿no? La ansiedad de las personas por tratar de reacomodar sus portafolios entre las distintas plataformas. Y eso es algo que no debería suceder, eso es algo para lo cual uno debería estar siempre preparado, porque sabemos que en nuestros países lamentablemente todavía las democracias son jóvenes y tendemos a tener pues estos episodios que nos causan cierta ansiedad, ¿no? Entonces, esta participación de las inversiones, de las plataformas del exterior en la composición de la riqueza es bien importante. Y en Colombia, como podemos ver ahí en el gráfico, también tiene una participación importante, ¿no? Cerca del 46% de la riqueza se encuentra en plataformas del exterior. Así que lo que nos dice esto es que muchos colombianos hoy día entienden esta necesidad de no solamente diversificar a nivel de clases de activos, sino diversificar también a nivel de plataformas de inversión. Y finalmente, mencionarles que Estados Unidos hoy por hoy es la plataforma que se ha posicionado como la jurisdicción de preferencia de los clientes. Ello principalmente por el entorno regulatorio y porque se encuentra dentro del sistema FATCA.
FATCA es un sistema de intercambio de información internacional mediante el cual Estados Unidos pide al resto del mundo que le comparte información de sus clientes americanos, pero Estados Unidos no le comparte al resto del mundo la información de los clientes nacionales de los otros países, ¿no? Entonces, este intercambio de una sola vía ha hecho que Estados Unidos se posicione como una de las jurisdicciones más importantes, más interesantes para custodiar el dinero. A diferencia de Europa, a diferencia de muchas islas del Caribe, donde hoy día están dentro de CRS, que es otro tipo de intercambio de información que es bilateral. Los bancos en dichos países envían dinero a las jurisdicciones locales y las jurisdicciones locales envían información de sus clientes residentes a estos países. Entonces, es de doble vía. Por eso es que Estados Unidos, con su intercambio de una sola vía, ha venido ganando cada vez más importancia. Ahora, al momento de invertir y de armar un portafolio de inversiones, hay que tener en cuenta ciertos temas importantes. El primero es el tema del home bias, que no sé si es un concepto con el cual ustedes estén familiarizados, pero el home bias lo que significa es que uno tiende a invertir en activos más conocidos, en activos que le son familiares, porque uno tiene una falsa percepción de seguridad o de atracción hacia ese tipo de activos. Y esto es algo muy frecuente en Latinoamérica. Muchos latinoamericanos estamos acostumbrados a invertir en acciones o en bonos nacionales que nos pueden dejar expuestos a la volatilidad del mercado local y que para nosotros parecen ser apuestas seguras. ¿Por qué? Porque generalmente conocemos a los dueños que manejan estas empresas, ¿no? Conocemos a las corporaciones, a algún director, a alguna persona que nos hace sentir esta falsa percepción de que tenemos mayor seguridad invirtiendo en aquellas cosas que conocemos y que son más familiares. Y este gráfico creo que muestra que no solamente Latinoamérica está afecto a este factor de invertir en activos familiares, en activos locales, sino que es algo frecuente en todo el mundo. Como pueden ver acá en el gráfico, el home bias se mide como la diferencia entre el porcentaje que representan nuestras bolsas locales dentro del índice mundial de bolsas, y ahí me voy a centrar en América Latina. Latinoamérica representa el 1% de la capitalización bursátil global. Sin embargo, en Latinoamérica, los inversionistas tienden a tener cerca del 90% de sus inversiones en activos locales, en bolsa local, en instrumentos, como les digo, que les son más familiares. Y esto, como les digo, no es ajeno a otros países desarrollados, ¿no? En el Reino Unido también sucede lo mismo. Su bolsa representa el 5% de la bolsa mundial, sin embargo, ellos tienen cerca del 70% de sus inversiones en bolsa inglesa. Igual en Japón, igual en Estados Unidos. Entonces, este es un factor muy común, pero que debemos tener en cuenta al momento de nosotros armar un portafolio robusto, diversificado, entender, oye, me estoy concentrando en aquellos activos que me son más familiares, con los que me siento más cómodo, y de repente estoy minimizando el potencial riesgo que pueda tener yo dentro de la estructura patrimonial que estoy armando, ¿no? Y eso me lleva a esta siguiente diapositiva, que es una manera de ver nuestro patrimonio de manera mucho más holística, no solamente enfocándonos en el portafolio de inversión, sino que a esto debemos sumarle nuestras tenencias personales y nuestras inversiones oportunísticas. ¿Qué significa esto? Del lado de las tenencias personales, podemos agrupar ahí todos los activos que mantienen nuestro estilo de vida. Por ejemplo, ahí incorporamos el cash que mantiene nuestro estilo de vida, incorporamos todas nuestras propiedades, ya sea nuestra propiedad familiar, nuestra propiedad de campo, nuestra propiedad de la playa. Incorporamos nuestra colección de arte, los automóviles y todas esas cosas que mantienen mi estilo de vida. Y todo eso está sujeto a un riesgo idiosincrático local, ¿no? Tiene riesgo, en este caso, Colombia. Riesgo Colombia porque vivo ahí y todos estos activos se valorizan de acuerdo a las leyes de oferta y demanda en Colombia. Del otro lado tengo las inversiones oportunísticas, que son posiciones concentradas en activos de riesgo donde yo tengo una muy alta convicción o una expertise. Y probablemente para el dueño de una empresa sean las acciones justamente de esa empresa en la cual está trabajando, ¿no? Ese negocio que tiene, o son los stock options que tiene una persona si es que trabaja en una empresa transnacional, pero es una inversión concentrada probablemente en algún riesgo muy particular. Obviamente estos extremos no tienen un balance, pues, riesgo-retorno eficiente, porque están concentrados, como les decía, en un riesgo muy idiosincrático. Del lado de la derecha, porque estoy concentrado
en una posición muy importante en algún tipo de activo, y del lado de la izquierda porque estoy concentrado probablemente en activos que me exponen a un riesgo local. ¿Qué es lo que hace el portafolio de inversión? Esa barra, ese cilindro que tenemos al medio. El portafolio de inversión justamente lo que debe buscar es diversificarme de esos dos otros riesgos que yo tengo a la mano izquierda y a la mano derecha. Y por tanto, ese portafolio de inversión debería estar invertido principalmente en activos internacionales para que no esté duplicando riesgo con respecto a lo que yo tengo en los otros cilindros de los costados. Entonces, en la medida en que uno es más joven, generalmente, puede tener muchas tenencias personales o va construyendo muchas tenencias personales, se va comprando pues propiedades, va comprando cuadros, va comprando automóviles y también se va concentrando en ciertas cosas que le son familiares, que conoce mejor porque tiene una expertise y entonces estos dos cilindros comienzan a tomar una mayor participación. Pero en la medida que uno se va haciendo mayor, ¿no? Y sobre todo deja de tener capacidad de producir, es decir, ya no tiene un horizonte de vida pues tan largo como el de un joven y ya estoy próximo al retiro, generalmente en esos casos lo que uno tiene que comenzar a hacer es bajar los cilindros de tendencias personales y de inversiones oportunísticas y comenzar a construir más un portafolio de inversión diversificado. ¿Por qué? Porque ya no se puede tomar tantos riesgos en la medida que uno llega hacia una etapa en la cual ya no sigue construyendo riquezas a través de su trabajo, a través de su negocio, ¿no? Y como siempre les digo, este portafolio de inversión debería ser lo más diversificado posible de estos dos otros factores, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos construir este portafolio de inversión, este componente del medio, que sea eficiente desde el punto de vista de riesgo-retorno? Y aquí lo que quería compartir con ustedes es algunas evidencias, ¿no? Que nos muestra la historia sobre la construcción de este tipo de portafolio y compartir con ustedes cuáles son las clases de activos, cuáles son el tipo de inversiones que nosotros les recomendamos para construir este portafolio. Entonces, en primer lugar, la construcción de portafolio se realiza a través de 4 clases de activos principalmente. La caja y los alternativos de caja, que los definimos como aquellos, como los depósitos y aquellos papeles con vencimientos menores a un año. Eso podemos considerar los activos más líquidos dentro del portafolio. Generalmente se usan para destinarlos a mantener nuestro estilo de vida, para conservar el patrimonio, no arriesgarlo, pero claramente pues tiene una rentabilidad asociada muy baja, ¿no? En segundo lugar está todo el componente de renta fija. El componente de renta fija principalmente nos ayuda a generar rentas periódicas en nuestros portafolios, de tal manera de disponer de esas rentas y poder solventar nuestro estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Y se utiliza principalmente también cuando queremos muy baja volatilidad en el portafolio, cuando queremos un flujo de ingresos estables en el mismo y no estamos dispuestos a soportar mucha variabilidad en el mismo. La tercera gran clase de activos son las acciones. Y estas, como ustedes saben, son participaciones en compañías. Participamos del patrimonio de una compañía y como tal está sujeto a la apreciación o depreciación que pueda haber en la bolsa de valores. Esas acciones son las que dan el crecimiento de largo plazo del portafolio, ¿no? Entonces son muy importantes incorporarlas siempre porque a largo plazo son las que nos permite tener pues un retorno importante, un retorno sobre todo por encima de la inflación, porque el principal objetivo de todo inversionista debe ser no perder valor real de su dinero, no perder el valor real. Y para ello tengo que hacer que mi portafolio siempre crezca por lo menos a un nivel por encima de la inflación. Finalmente, la cuarta categoría de activos son los alternativos. Estos alternativos, y ya los tocaremos en más detalle en un momento, tienen muy baja correlación con los otros mercados de renta fija y de acciones. Generalmente los alternativos buscan mayor estabilidad en sus retornos, buscan proveer de un crecimiento parejo y sin mayores sobresaltos a lo largo de la vida, ¿no? Y como dice ahí, el objetivo es la apreciación de capital y sobre todo la diversificación de las otras clases de activos que nosotros
ponemos en el portafolio. Entonces, estas 4 clases de activos son las que finalmente van a componer nuestro portafolio de inversión. Y dentro de cada una de estas clases de activos, nosotros contamos principalmente con 3 vehículos diversificados para tener exposición. Estos 3 vehículos son los fondos mutuos, en primer lugar, los ETFs y los productos estructurados. Esos son 3 tipos de vehículos que nos permiten tomar exposición, ya sea la renta fija, la renta variable o los alternativos. Existen estas tres categorías. La de los fondos mutuos para muchos le debe ser muy familiar, no me voy a detener mucho en este tema, pero finalmente un fondo mutuo lo que tiene es un gestor, un administrador de un portafolio detrás, manejando activamente esta inversión, este fondo, para lograr rentabilidades por encima de un índice de referencia al cual normalmente siguen, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un fondo de acciones en Estados Unidos, el índice de referencia que ese fondo va a seguir va a ser el S&P 500, ¿no? Que es un índice que la mayoría de ustedes conocen. El S&P 500 está conformado por las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. La misión del fondo siempre va a ser tratar de ganarle a ese índice de referencia, a ese S&P 500. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, generando overweights y underweights sobre determinados componentes de ese índice. Es decir, si en el índice yo tengo las 500 acciones, la forma más sencilla de imitar ese índice es comprarme esas 500 acciones en los porcentajes que menciona el índice. Y de esa manera yo tengo un retorno muy similar al índice. Pero si yo dentro del índice digo, a Google le va a ir mal, veo que ha crecido mucho la acción, que está en niveles muy elevados, mejor no invierto en esta acción y en vez de tener 5% que manda el índice, yo solamente tengo 1% de exposición en esta acción y más bien veo con muy buenos ojos a Microsoft y si el índice me dice que quería tener 3% en Microsoft, yo le quiero meter 5%. A través de esos ajustes en los pesos de las distintas acciones, es que este gestor va a lograr tener una rentabilidad o va a buscar tener una rentabilidad superior al S&P 500. Es decir, moviendo los porcentajes del índice de referencia con el cual se compara. Eso es lo que hace un gestor. Por eso le pagamos a un gestor, para que esté constantemente mirando dentro del fondo oportunidades, encontrando qué cosa está barato, qué cosa está cara, y vendiendo y comprando aquello que está más barato y así generando una rentabilidad superior a su índice de referencia. Eso es lo que hace un fondo mutuo. En el medio tenemos a los ETFs. Los ETFs también son fondos de inversión. Son fondos que están listados en bolsa y que nos permiten acceder a los índices de mercado. Es decir, a través de un ETF me compro el S&P 500, pero acá no hay una gestión activa como en un fondo mutuo, sino que es una gestión pasiva. Es decir, el ETF lo único que hace es invertir exactamente en lo mismo que invierte el índice y en los pesos que dice el índice. Entonces, el S&P 500 sube 0,5% hoy día, el índice también va a subir 0,5%. Es así, tal cual. El S&P 500 hoy día baja menos 1,5%, el ETF también baja menos 1,5%, porque son exactamente iguales, no tienen ninguna diferencia. Y hay ETFs de todo, de todo. Es impresionante la cantidad de ETFs que existen hoy día en el mercado, que los exponen a índices sectoriales, los expone a países, los expone a temáticas. La verdad es que es muy, muy amplio la diversidad de este tipo de índices, tanto en renta fija como en renta variable, como en commodities, como en alternativos de distintos tipos. Acá es muy amplio. Y finalmente tenemos un tercer vehículo diversificado que son los productos estructurados. Los productos estructurados lo que hacen es justamente tomar un índice de referencia y modificar la estructura de pagos de ese índice. ¿Cómo? Poniendo barreras de protección, por ejemplo. Yo puedo tomar un producto estructurado asociado al S&P 500 y simplemente hago que este producto estructurado con vencimiento fijo un año, en la medida que el S&P 500 no caiga más de 20% al cabo de un año, me pague un determinado cupón, por ejemplo. Me pague un 6% fijo. Si el S&P 500 subió 10, 20, 30%, bueno, para mí es irrelevante. Como no cayó más de 20%, yo me llevé el cupón del 6%. Eso es lo que el producto estructurado me ofrecía, ¿no? Y se pueden crear diversas estructuras, se pueden crear estructuras que si el S&P 500 sube 2%, el producto me dé el doble de la rentabilidad del S&P 500. Hay toda una diversidad de estructuras que se pueden crear alrededor de estos productos estructurados.
Nosotros como asesores nos gusta que los 3 tipos de vehículos estén en los portafolios de los clientes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto económico probablemente a uno le vaya mejor que al otro, como es normal. Imaginemos un mercado a la baja, claramente donde el S&P 500 se cae un 10%. En ese caso, el producto estructurado va a rentar seguramente mejor que un fondo mutuo y que un ETF, ¿no? Porque en un mercado bajista es poco probable que los fondos mutuos y los ETF se puedan defender. En un mercado alcista, ¿no? Con una tendencia muy fuerte, probablemente el ETF sea el que más ventaja saque y que el fondo mutuo no logre alcanzar, ¿no? Porque tiene costos de rebalanceo, tiene costos de gestión, y si el mercado está subiendo muy fuerte, probablemente el ETF sea el que mejor capture esa subida del mercado. Pero en un mercado medio lateral o con tendencia ligeramente al alza, de repente el fondo mutuo, a través de esta gestión activa, pueda conseguir el mejor retorno, ¿no? Y la evidencia te lo demuestra. Entonces, por eso nosotros siempre a nuestros clientes les recomendamos tener un poco de cada uno de estos vehículos, ¿no? Y adicionalmente, muchos clientes también deciden tener un portafolio satélite con riesgos idiosincráticos, ¿no? A algún cliente le puede gustar invertir, pues, en acciones de determinadas empresas que conoce o que tienen muy buenos fundamentos, y eso también se puede construir de manera separada, pero siempre sabiendo que tenemos, pues, riesgos asociados idiosincráticos, ¿no? A esas acciones que estamos tomando. Una vez aplicadas las clases de activos y los vehículos de inversión que tenemos para exponernos a todas estas clases de activos, quisiera entrar en ese tema de los principios básicos de inversión. Y aquí lo que quiero con ustedes es repasar algunos temas muy relevantes que quiero que tengan presentes siempre al momento de estructurar sus portafolios. El primero es que los inversores exitosos requieren de paciencia y perseverancia al momento de armar un portafolio de inversión. Eso es clave. Esto no es algo inmediato. No es que yo armo un portafolio de inversiones y los resultados los comienzo a ver a los 3 o 6 meses y voy a tener una rentabilidad espectacular. No. Aquí, estos portafolios de inversión lo que buscan es un crecimiento saludable, estable, consistente en el tiempo, minimizando los riesgos, como ya Germán también nos ha comentado, ¿no? Y aquí lo que yo les he traído es una serie bien larga. Y cuando les menciono la paciencia y la perseverancia, no es que tienen que estar invertidos 90 años, como en esta gráfica de información que les he traído, pero simplemente busqué el periodo de tiempo más largo que podría construir para que ustedes vean cómo se comportan las distintas clases de activos, ¿no? Y ahí tenemos en la línea azul al S&P 500, ¿no? O sea, $1, imagínense, invertido en el S&P 500 en el año 2026, se volvía $6.555 en el año 2016, ¿no? Entonces, eso muestra un poquito la potencia de los mercados y cómo en estas líneas que tienen, como pueden ver, una tendencia creciente en el tiempo, logran los resultados que nosotros nos proponemos en los portafolios, ¿no? Ahí esto se puede comparar con la inflación, ¿no? Si yo simplemente me limito a conseguir un instrumento que trate de hacerle un catch-up a la inflación para no perder dinero, finalmente ese dólar del 2026 se hubiera convertido en $114 en el año 2016, ¿no? Esto contrasta claramente con 6.555 de rentabilidad invertida en el S&P 500. Antonio, qué pena, solamente una aclaración que has dicho 2026, pero es 1926. 1926, perdón. Sí, qué pena. Gracias. Sí, son 90 años de historia. Como les digo, es un periodo bastante largo, pero creo que nos da justamente esa perspectiva de largo plazo, es ese horizonte más largo en el cual podemos nosotros ver cómo las inversiones finalmente maduran y comienzan a darnos ese retorno prometido. Y como les digo, en periodos más cortos lo que vamos a ver es vaivenes. Si ven la línea del S&P 500 o del US Small Caps, que es la línea gris, ¿no? De pequeñas empresas de capitalización bursátil en la bolsa americana, vemos que tienen vaivenes, que tienen correcciones, porque es normal tener ese tipo de correcciones. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que en la medida que uno es paciente, perseverante y tiene un horizonte de inversión largo, las acciones cumplen un rol fundamental de crecimiento en el portafolio y no hay que tenerles miedo, ¿no? Y aquí, tomando al S&P 500, de nuevo, hago un close, un zoom dentro de esta tendencia
para que vean ustedes pues que han habido momentos justamente en los cuales hemos tenido pues correcciones por distintos temas, ¿no? En la década de los 30, con el tema de la Gran Depresión, que fue pues una época complicada, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, algo más reciente, la renuncia de Nixon, la burbuja.com en el año 2000, 9/11, ¿no? En Estados Unidos en el 2001, la crisis financiera del 2008 o el COVID, son algunos episodios donde hemos visto correcciones muy grandes en la bolsa que nos llenan de temor, nos llenan de preocupación, pensamos que el mundo se acaba, que los mercados se acaban, pero acá quiero que ustedes vean cómo finalmente y al cabo del tiempo los mercados siempre se recuperan y siempre vuelven a retomar su tendencia alcista, ¿no? Y esto de la mano, pues, con el objetivo de las empresas, de siempre generar, pues, rentabilidades incrementales año a año que les permita justificar las valorizaciones que tienen, ¿no? Y en un mundo en crecimiento es normal que haya este crecimiento también de las utilidades, de las rentabilidades de las empresas, ¿no? Y es muy importante este concepto de estar invertido, de no asustarse, de ser una persona muy disciplinada, muy flemática al momento de construir un portafolio de inversiones. Y este gráfico a mí me gusta muchísimo, es un gráfico, ahora ya no va a ser una serie tan larga, me voy a concentrar solamente en los últimos 20 años, entre enero de 1999 y diciembre del 2019. En este periodo, recuerden, hubieron dos grandes crisis. Y hasta tres, ¿no? La crisis del .com, que fue en el año 2000, en el 2001 también tuvimos el 9/11 en Estados Unidos, ¿no? Lo de las Torres Gemelas, en el 2008 tuvimos el tema de la crisis financiera. Tres episodios que hicieron que hubieran correcciones muy, muy importantes en la bolsa. ¿Y qué es lo que nos dice este gráfico? Si yo entré a invertir $10,000 el 4 de enero del 99 y me mantuve súper disciplinado y nunca salí hasta el 31 de diciembre del 2019, entonces mis $10,000 se convirtieron en 32,421, más que se triplicó mi inversión en esos 20 años. Pero miren este detalle, si yo me hubiera salido del mercado los 10 mejores días de toda esta serie, solamente los 10 mejores días, mi rentabilidad se hubiera ido de 6.06% a 2.44. Es decir, mis $10,000 ya no eran 32,000, sino que eran $16,000, ¿no? Entonces, una rentabilidad mucho menor solamente por haberme perdido los 10 mejores días del mercado. Y si me perdía los 20 mejores días, como pueden ver ahí, mi rentabilidad hubiera sido casi nula. Mis 10,000 se hubieran convertido en 10,167. Casi no hubiera ganado nada, casi estuviera tas con tas, solo por haberme salido los 20 mejores días del mercado. Y si me salgo los 30 mejores días, entonces ya hubiera perdido dinero inclusive, ¿no? Entonces, esto habla muchísimo de la importancia de mantenerse disciplinado, invertido, no asustarse, no salirse. ¿Por qué? Y eso está en el recuadro que les menciono un poquito más arriba. Porque generalmente los mejores días también vienen unos días después o 2 semanas después de los peores días. Entonces, yo he estado con una gran cantidad de clientes que muchas veces me dicen, Antonio, veo que el mercado se viene para abajo, yo creo que esto va a seguir bajando, y la verdad es que uno no tiene la bola de cristal, uno no sabe cuándo va a terminar de bajar y cuándo va a empezar la recuperación. Pero lo que sí sabemos es esto que les muestro acá, que si yo me mantengo de manera disciplinada, invertida, todo un periodo de tiempo prudente y largo, finalmente las rentabilidades de largo plazo de las distintas clases de activos comienzan a materializarse, ¿no? Y esto que les muestro acá, creo que refleja un poquito esa montaña rusa de emociones que vivimos los inversionistas cuando entramos a la bolsa, cuando invertimos en activos de bolsa, ¿no? Generalmente cuando comienza a haber pues mucho optimismo, mucha entusiasmo, ilusión, euforia, por un determinado activo, ¿no? Y la gente comienza a hablar mucho de él, y porque ese activo claramente pues está en una etapa de crecimiento y se viene revalorizando consistentemente, ahí es cuando los inversionistas yo veo que se lanzan, ¿no? A tomar posición en ese activo. Uy, no, es que el S&P 500 ya viene subiendo desde hace mucho tiempo, los mercados emergentes vienen subiendo de manera consistente, muy rápido, entonces es momento de invertir, o Colombia mira cómo se viene recuperando, yo quiero treparme a la olla, ¿no? Y generalmente ahí es cuando los clientes comienzan a entrar, cuando comienzan a ver que en la historia reciente han habido muy buenas rentabilidades de ese activo.
Y ahí es cuando comienzan a invertir. Y es muy probable en algunos casos que se trepen justamente en el pico de la ola. Y luego cuando vienen las correcciones, porque las correcciones son normales. En todas las clases de activos generalmente hay una corrección para volver hacia ese precio de equilibrio fundamental de largo plazo. Cuando comienza a venir pues esa corrección, comienza la ansiedad, comienza la negación, comienza el miedo, ¿no? Y ahí comienzan los clientes, los inversionistas a decir, mejor me salgo, esto puede ir mucho peor. Y mientras van tomando la decisión, es probable que terminen saliendo en el peor momento del mercado, ¿no? Justamente en ese momento que pongo ahí, que entre la frustración y la depresión, que debería ser el punto de máxima oportunidad, ¿no? Donde yo debería estar recogiendo y comprando ese activo, ¿no? Que ya está muy descontado, pero que los clientes siguen sacándole sus portafolios por miedo, ¿no? Entonces, cuando se da la vuelta y comienza a recuperarse, entonces ya no tenemos el activo con nosotros. Entonces, de nuevo, creo que es esto que les pongo acá lo que quiere mostrarles es la importancia de mantenernos fríos, tener esa perspectiva de largo plazo, no asustarnos, no pasar por toda esta montaña rusa de emociones cuando vemos que los mercados comienzan a fluctuar. El hacer un seguimiento muy, muy cercano, muy diario de los mercados justamente nos envuelve en este loop de emociones, ¿no? Y comenzamos a tomar decisiones equivocadas de inversión. Las inversiones siempre se toman con un enfoque de mediano y largo plazo, como ya les he ido mostrando en los otros gráficos, ¿no? Y aquí podemos ver, de nuevo, enfocándonos en los últimos 20 años, cuáles han sido las rentabilidades promedio de las distintas clases de activos, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto ha rentado un portafolio construido con el 60-40 o el 40-60? El 60-40 es un portafolio 60% acciones, 40% renta fija. Y el 40-60 tiene 40 de acciones, 60 de renta fija. Y como ven, la rentabilidad promedio de estos dos portafolios anual durante los últimos 20 años ha sido de 6.4 y 5.9 respectivamente. Sin embargo, ¿qué es lo que he obtenido en función de evidencia recogida en esta tabla por el inversionista promedio? Ha sido solamente un 2.9%, ¿no? Este 2.9% ha sido calculado por Dalbar, ¿no? Por una consultora que estuvo estudiando un poquito cómo los inversionistas en el mercado entran y salen de las distintas clases de activos. Y lo que encontró es que había mucha emoción, emotividad, ¿no? El cliente tratando de buscar subirse a una determinada clase de activo en cierto momento que le iba bien, pero luego cuando comenzaba a ir mal se bajaba y se iba a otra clase de activo. Y ese desorden lo que termina generando es que el cliente promedio termine generando solamente un 2.9% de retorno anual, ligeramente superior a la inflación de 2.1%, ¿no? Cuando, como podemos ver ahí, en esta gráfica, ¿no? Hay activos que han rentado pues muy, muy bien y sobre todo este portafolio más disciplinado, conformado por acciones, por bonos, nos permite alcanzar rentabilidades más cercanas al 6-6,5%. Y acá algo que tenemos que tener muy presentes es que ya mantenernos en cash no es una opción, ¿no? La crisis financiera del 2008 cambió la dinámica de los mercados de liquidez. ¿Por qué? Porque las tasas se fueron a niveles históricamente bajos y vivimos con tasas en niveles históricamente bajos desde hace muchos, muchos años. Y como pueden ver ahí, lo que tenemos es las barras grises a lo largo de los últimos años, que es lo que genera nuestro dinero en una cuenta de ahorros, ¿no? Con la tasa de interés promedio que nos dan los ahorros en Estados Unidos. Y las barras o las rayitas en celeste lo que nos muestran es cuál es el ingreso, la rentabilidad mínima necesaria para poder batir a la inflación, para que mi dinero por lo menos se mantenga constante en términos reales. Y lo que vemos es que el dinero en una cuenta de ahorros no nos va a permitir que nuestro dinero le siga el mismo paso a la inflación. Es decir, el cliente que está en una cuenta dineraria lo que está perdiendo es capacidad real de compra con su portafolio, con su dinero, con su patrimonio. Y esa es la realidad de los últimos, como les digo, ya casi 13 años, ¿no?
Entonces, por eso es que es importante construir este portafolio con esta visión de largo plazo, diversificada, minimizando los riesgos, que incorpore todas las clases de activos. Entonces, vamos avanzando en estas claves que les voy presentando para armar un portafolio robusto y diversificado. Y acá entro en la parte final. ¿Cómo es que nosotros finalmente les estructuramos el portafolio? ¿Cómo es que nosotros les damos las recomendaciones de inversión? Y aquí, en el gráfico de la mano derecha, como ustedes pueden ver, lo que tenemos es un gráfico que nos muestra las 4 grandes clases de activos que les mencioné, el cash, la renta fija, los alternativos y las acciones, pero graficadas en este gráfico, perdonen la redundancia, que tiene en el eje vertical el retorno potencial y en el eje horizontal tiene el riesgo. Entonces, claramente las acciones, como ya hemos mencionado de manera reiterada en la presentación, tienen el mayor retorno potencial, ¿no? Sin embargo, tienen también el mayor riesgo, la mayor variabilidad, ¿no? Y en la tabla que tienen ustedes a la mano izquierda lo tienen ya en números duros, ¿no? O sea, el retorno anualizado de las acciones durante los últimos 20 años ha sido promedio 7.3%, que es normalmente la rentabilidad histórica entre 7 y 10% lo que dan las acciones en el largo plazo, ¿no? En los últimos 20 años ha sido 7%, pero ahí dice volatilidad al costado de acciones y de retorno, 14.9. Ese 14.9 es una noción de volatilidad o de variabilidad que tiene el crecimiento de las acciones en el tiempo. Y eso contrasta, por ejemplo, con la renta fija. La renta fija tiene una rentabilidad menor, promedio por año, de 5%, pero una volatilidad de 3.4, es mucho más suave. Es mucho más suave. Pero de nuevo, la renta fija nos va a dar mucho menos retorno en nuestro portafolio que las acciones que nos dan un poco más de crecimiento. Y sobre todo hoy en día en que inclusive la renta fija, con las tasas tan bajas que tenemos, probablemente nos dé retornos sub 5% en los próximos años, ¿no? Porque las tasas están en niveles muy, muy bajas. Entonces, de nuevo, acá reforzar la importancia de mantener estas 4 grandes categorías de activos. Cada uno tiene sus propias características, pero cada una aporta a un portafolio diversificado. Y aquí no me detengo mucho en el tema de la correlación, que lo explicó de manera brillante Germán hace un momento, como las clases de activos, en la medida en que se comportan de manera distinta en ciertos momentos del tiempo, son los que nos ayudan a minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, en la medida en que en algún momento las acciones estén empezando a caer, generalmente lo que hace la renta fija es que comienza a subir, ¿no? Y eso es lo que se llama la descorrelación. No es que se van los dos hacia abajo, sino que generalmente uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba, ¿no? Y eso es lo que nos permite que el portafolio comience a tener cierta estabilidad. Porque algunas cosas bajan, otras suben, y yo me mantengo lo más estable que se puede en el tiempo para lograr esa rentabilidad del portafolio. Por eso es que es muy importante no enfocarse en las rentabilidades de determinados productos o vehículos. Acá el inversionista disciplinado lo que ve es la rentabilidad del portafolio en su conjunto, porque sabe que no todos los activos van en la misma dirección todo el tiempo. Algunos suben de momento, después bajan, y eso es compensado por otros activos que suben o que bajan y van haciendo contrapesos. Entonces es muy importante eso, pensar siempre en rentabilidad de portafolio, la rentabilidad de todo el conjunto y no de las partes. Y este tema de la diversificación creo que queda súper plasmado en esta gráfica de acá, que me gusta mucho, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la década perdida. La década perdida se hace referencia a los 10 años, entre el 2000 y el 2010, en que las acciones americanas no rentaron absolutamente nada, ¿no? Y no rentaron nada por lo que ya hemos explicado, porque tuvimos 2 crisis o 3 crisis, ¿no? Durante ese periodo estuvo, como ya les dije, la burbuja de las tecnológicas, estuvo 9/11 y estuvo la crisis financiera. Entonces, claro, las acciones cayeron, subieron, cayeron, y en 10 años obtuve 0% rentabilidad. Entonces, uno puede quedar pues frustrado con las acciones americanas y decir, nunca más vuelvo a invertir en acciones americanas, pero miren el siguiente periodo, miren el 2010 al 2018, la rentabilidad de las acciones americanas pues fue muy, muy superior, ¿no? Y a lo que iba, lo principal, la diversificación.
Claro, yo puedo decir, oye, Estados Unidos es lo máximo, es la mejor bolsa, la más profunda, la más líquida, pero miren cómo la bolsa de mercados emergentes, justamente en la década del 2000, me agregó a la diversificación, porque la bolsa de mercados emergentes fue la que mejor se comportó durante esos años. Entonces, si yo me jugué todas mis acciones a Estados Unidos, claramente no tuve nada de rentabilidad en ese periodo de 10 años. Pero si tuve algo de acciones en mercados desarrollados, en Europa y mercados emergentes, entonces sí logré obtener una rentabilidad promedio positiva entre las bolsas de estas tres grandes regiones, ¿no? Entonces, de nuevo, acá la diversificación no solamente es importante a nivel de clases de activos, sino también a nivel de las propias clases de activos, ¿no? Como podemos ver acá. O sea, en acciones, invertir por regiones también, porque de acuerdo a la década, de acuerdo a la coyuntura, algunas pueden tener mejor retorno que otras. Y aquí lo que he hecho no es tratar de marearlos, pero esta es una tabla muy famosa que se llama la tabla de Kallan. Esta tabla lo que hace es ordenar por años y en columnas las distintas subclases de activos y ordenarlas desde la que tuvo el mejor retorno y el peor retorno hacia el final. Entonces, cada color que ustedes encuentran en esta tabla es una clase de activo particular. Y, por ejemplo, me voy a parar en la de que dice EEM, ¿no? que tiene un color naranja, que es el segundo recuadro del 2004, de arriba hacia abajo. Y esta EEM es la rentabilidad de las acciones de mercados emergentes. Lo que les dije que en esta década del 2000 rentó también, y efectivamente lo van a ver ahí. En el 2004 tuvo la segunda posición, en el 2005 la primera posición con 32%, en el 2006 la segunda, 2007 la primera. Pero miren, 2008 fue la peor clase de activo cuando viene la crisis financiera, ¿no? Y se va al fondo de la tabla con menos 48%. Y ahí uno puede decir que desgracia a los mercados emergentes, sáquenme de aquí, los mercados emergentes con esta crisis financiera van a terminar destruidos. ¿Y qué es lo que sucede al año siguiente? Ese índice renta 68.9%. Disciplina, perseverancia, asignación estratégica de activos. Eso es lo que nos dice esta tabla. Entonces, yo no puedo estar adivinando cuál va a ser la mejor clase de activo y la peor clase de activo en un determinado año. Con seguridad me voy a equivocar. Lo único que yo sé es que cada una de estas clases de activos tienen un rol dentro de un portafolio diversificado. Y eso finalmente se compone o se arma un modelo de portafolio que le podemos llamar perfil 300. Y ese perfil 300, que es el cuadrado morado, violeta, que ustedes ven en la tabla, más o menos hacia el medio de la tabla, es un portafolio que contiene todos los otros recuadros en distintos pesos. Y lo que hace siempre es navegar, como pueden ver ustedes, hacia el medio de la tabla. Siempre hacia el medio de la tabla. Y eso es lo que nos permite justamente minimizar el riesgo. No vamos a estar ni arriba ni abajo, pero siempre vamos a estar hacia el medio, alcanzando nuestros objetivos de rentabilidad y con una variabilidad, ¿no?, moderada en el tiempo. Eso es un poco lo que nos muestra esta tabla. Entonces, así como en los alimentos, ¿no?, nosotros podemos tener distintos ingredientes que puestos sobre la mesa no nos dicen mucho. Si yo ordeno esos ingredientes y los combino en unas proporciones adecuadas, finalmente termino creando un producto con alto valor nutritivo que finalmente puede ser, pues, muy saludable, muy rico y apetecible. Haciendo esa misma analogía, en el mundo de las inversiones, que yo les eche sobre la mesa las distintas oportunidades de inversión no les debe decir mucho. Solamente si yo las ordeno de manera estratégica y les pongo los pesos adecuados a cada uno de ellos, termino también en una etiqueta, en una receta de un portafolio con un riesgo aceptable, con una tasa de retorno aceptable, pero requiere de prudencia, perseverancia y disciplina, como les había mencionado, ¿no? Y así es como nosotros creamos nuestras 5 recetas famosas de perfiles de riesgo, es decir, de portafolios modelos. Tenemos la receta para el cliente más conservador, como pueden ustedes ver hacia la mano izquierda de esta gráfica, que claro, va a tener muy poco riesgo y de la mano va a tener poco retorno. Y tenemos el otro espectro, que es el cliente agresivo, ¿no?, que va a tener muy buen retorno a largo plazo, pero el camino no va a ser de rosas, va a tener bastante variabilidad y va a tener que asumir bastante riesgo
en el camino el portafolio. Pero en la medida que, de nuevo, disciplina, paciencia, perseverancia, los resultados se consiguen a largo plazo, como ya hemos reforzado. Y para llenar cada una de estas categorías de activo, como les mencionamos, nosotros hoy por hoy contamos con una gran variedad de instrumentos, una gran variedad de gestores internacionales en fondos mutuos de las principales casas. Contamos con los ETFs, como les había mencionado, que es un mundo súper amplio, con diversas estrategias de inversión. Tenemos los títulos específicos, equipos que nos ayudan a seleccionar los títulos específicos. Tenemos fondos de alternativos, es decir, tenemos una gran variedad de instrumentos justamente para que ese cliente construya ese portafolio robusto de largo plazo que requiere para alcanzar sus objetivos de rentabilidad y de inversión. Y todos esos instrumentos finalmente comienzan a entrar en cada una de estas recetas, en cada una de estas carteras modelo que venimos construyendo, ¿no? Desde el perfil 100 hasta el 500, ¿no? El perfil más conservador hasta el perfil más agresivo. Tenemos distintos pesos, distintos porcentajes, y lo que vamos a ir haciendo es en cada una de estas categorías de activos, porque como les decía, dentro de la renta fija hay que diversificar también en subcategorías. Dentro de la renta variable hay que diversificar en subcategorías. Y para cada una de estas subcategorías contamos con los ETFs, los fondos mutuos, las mejores gestoras, los productos estructurados para lograr la exposición que ustedes necesitan. Bueno, con eso ya voy llegando hacia el final de la presentación para dejarlos con algunas reflexiones finales. Hoy día, a través de nuestra multiplataforma, nuestros clientes tienen acceso no solamente a una plataforma local de inversiones, que es Credicorp Capital Colombia, donde tienen diversos productos de inversión que los pueden exponer a activos locales y algunos activos internacionales también. Pero también contamos con otras 2 plataformas en el exterior, ¿no? Y como les había mencionado al inicio de mi presentación, no solamente es bueno diversificar a nivel de clases de activos y de portafolios, sino también a nivel de jurisdicciones, de nuevo, porque nuestros países están sujetos a ese riesgo jurisdiccional, a ese riesgo político-económico que hace que sea prudente también mantener inversiones en otras plataformas. Y contamos con 2 de ellas. Contamos con una plataforma en Panamá, es una plataforma que tiene cerca de 40 años de historia, a través de la cual podemos acceder a servicios bancarios, servicios de inversión y estructurar préstamos crediticios en la medida de las necesidades. Y contamos también con una plataforma en Estados Unidos, Credicorp Capital Estados Unidos, donde a través de esta plataforma también ofrecemos a nuestros clientes todo lo que es gestión de portafolios, asesoría de inversión o brokeraje en función de nuestras necesidades. Entonces, nosotros le damos al cliente esa visión consolidada, ¿no? Multiplataforma para poder administrar su dinero y, de nuevo, construir ese portafolio eficiente de largo plazo que permita alcanzar los objetivos que estamos buscando como inversionistas. Antonio, te interrumpo un minutico, simplemente es para decir también dentro de estas plataformas contamos con un contrato de corresponsalía que nos permite promocionar algunos productos de UBS en Suiza. Entonces también es digamos, como algo adicional que tenemos también desde Credicorp Capital Colombia para nuestros clientes. Simplemente como para mencionarlo y que no se nos quede por fuera. Excelente, gracias por la precisión, Germán. Acá el punto relevante es que tenemos, como les decía, soluciones para que ustedes puedan construir este portafolio lo más diversificado posible y que tengan el acceso, de nuevo, a los mejores gestores de la industria, a los mejores fondos de inversión para que podamos materializar, pues, nuestros objetivos. Entonces, vamos cerrando y en este viaje lo que hemos un poco visto es que la evidencia histórica es clarísima, ¿no? Incorporar activos internacionales, incluso con exposición a riesgo cambiario, nos va a mejorar la rentabilidad y el riesgo-retorno en nuestros portafolios. Y esa es la manera en que debemos enfocarlos a futuro, ¿no? De tal manera de optimizar nuestros excedentes y nuestro patrimonio. La disciplina
de inversiones es fundamental, ¿no? Acá es importantísimo cortar todo tipo de sesgos emocionales. Ser conscientes que tenemos estos sesgos, eso es importantísimo. Saber de que tenemos miedo, de que vamos a querer salirnos, pero hay que saber controlarse. Saber de que tenemos una preferencia por los activos locales, por el home bias, ¿no? Lo que les mencionaba al principio también. Nos va a traer aquello que es más conocido, sí, pero es que yo conozco la empresa, sí, es que veo que tiene una tienda acá en la esquina, veo que me llega el recibo de luz y es de esta empresa. Eso nos hace tener esta falsa percepción de seguridad de invertir más de lo debido en este tipo de cosas que son más cercanas y más conocidas. Debemos cortarlas. Porque de nuevo podemos estar dejando mucho sobre la mesa en términos de riesgo y en términos de retorno. El market timing, no me puedo subir y bajar del mercado cuando me apetece, ¿no? Ese es un tema de disciplina y de inversión de largo plazo para conseguir objetivos, ¿no? Eso es muy importante y para eso nosotros tenemos una asignación estratégica de activos, como les digo, una receta para cada uno de nuestros clientes en función de su tolerancia al riesgo. Y para eso también nosotros tenemos plataformas internacionales que nos ayudan a construir esa parte que queremos de portafolio local y también esa parte que queremos construir diversificado del riesgo país afuera con exposición a activos internacionales. Para eso tenemos las plataformas que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y así es que nosotros podemos construir un portafolio balanceado de largo plazo, adecuado a nuestro perfil, que nos permita alcanzar nuestros objetivos de largo plazo. Así que con eso termino mi presentación. Espero que haya sido pues, de provecho para todos y quedo muy atento a las preguntas que pudieran haber. Bueno, muchas gracias, Antonio y Germán, por la presentación. Tenemos algunas preguntas que les haré ahí a cada uno de ustedes. La primera se la quiero hacer a Antonio y es con respecto a lo que nos acabas de contar. ¿Tú crees que podamos seguir basándonos en el comportamiento histórico de los mercados financieros para seguir armando nuestros portafolios, teniendo en cuenta las nuevas tendencias, las criptomonedas, los nuevos activos que han venido saliendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese tema tú? A ver, creo que hay dos partes de esa pregunta. Es una muy buena pregunta. Por un lado, creo que todo el mundo alternativo, efectivamente, Pablo, va a comenzar a tomar una importancia cada vez mayor en los portafolios de inversión de los clientes. Creo que ya no nos podemos limitar a armar portafolios que solamente tengan renta fija y renta variable tradicional. Probablemente el mundo de los alternativos va a comenzar a cobrar una relevancia súper importante en los portafolios de los clientes. ¿Qué son alternativos? Pueden ser fondos de cobertura o hedge funds, como se les conoce. Puede ser commodities, puede ser criptomonedas, pero sobre todo mercados privados, es decir, todo lo que es el private equity, como se conoce, venture capital o deuda privada, simplemente. Creo que esos mercados van a comenzar a tomar una relevancia mucho más importante en los portafolios en los próximos tiempos. Ya nosotros estamos construyendo una oferta alrededor de todo este tema de alternativos, que creo que va a ser clave en los próximos años, porque, y eso va a la otra parte de la pregunta, creo que las clases tradicionales de activos, de renta fija y de renta variable, creo que van a tener retornos por debajo de sus promedios históricos, porque hemos tenido en los últimos años rentabilidades por encima de lo normal, y siempre en inversiones hay un concepto que se llama reversion to the mean, es decir, que regresamos al promedio, a las medias, eso es normal. Y como hemos estado por encima un poco de la media, lo que vamos a tener de acá hacia adelante probablemente son retornos un poco por debajo de la media. Y los alternativos probablemente son los que nos van a ayudar justamente a lograr esas rentabilidades objetivas de largo plazo. Muchas gracias, Antonio. Germán, te tengo una pregunta y es, ¿cuándo crees tú que es el mejor momento para diversificar un portafolio internacional? Esa es la pregunta del millón, porque pues uno siempre quisiera como tener el timing correcto. Así como Antonio hablaba del market timing, que es bien complejo porque pues, difícilmente sabe alguien en específico cuándo es el periodo ideal para establecer una oportunidad específica.
En el caso de la construcción y los rebalanceos de los portafolios de inversión, yo creo que ajustado a esa disciplina y a esa claridad de que es en el mediano y en el largo plazo donde se obtienen los resultados esperados, pues lo que yo diría simplemente para responder la pregunta muy puntualmente es, en cualquier momento es importante diversificar, tanto a nivel internacional como a nivel de los activos mismos, al interior de los activos, e incluso de incorporar estos activos que viene mencionando Antonio recientemente, que son los activos alternativos. Entonces yo creo que siempre es un momento de diversificar y la clave muchas veces es cuando uno está construyendo el portafolio, no construirlo todo en un solo día, sino irlo construyendo paulatinamente para que llegue uno a unos precios promedio interesantes, que no coja uno ni el rally donde todo lo cogió subiendo, pero tampoco donde todo lo cogió bajando, porque pues es difícil saberlo en el momento que se está tomando la decisión. Muchas gracias, Germán. Antonio, aquí hay una pregunta muy buena y es, ¿cómo ves tú la parte impositiva de los diferentes países? ¿Cómo se refleja eso en los portafolios? ¿Qué análisis se hace para hacer las inversiones teniendo en cuenta los impuestos que hay en cada país? Efectivamente, muy buena pregunta. Nosotros tenemos muy en cuenta el tema impositivo. Creo que hoy día, como les decía, no solamente se habla de diversificación a nivel de clase de activos, sino a nivel de plataformas, y creo que de la mano con eso también viene el tema de la eficiencia tributaria, que también es muy relevante, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada país, lo que tenemos que tener en cuenta son las reglas tributarias, qué tipo de instrumentos se encuentran afectos o inafectos al pago de impuestos para ver por dónde se hacen las recomendaciones. Y en esa línea, Pablo, lo que nosotros recomendamos mucho es invertir en soluciones acumulativas, ¿ya? Porque las soluciones acumulativas lo que permiten es que los fondos o los productos engorden en el tiempo, no te repartan rentas y no te gatillen el pago de impuestos. De tal manera que yo puedo comenzar a vender el activo y realizar la ganancia en los momentos del tiempo que yo sé que me son más convenientes para controlar también esa figura impositiva, ¿no? Entonces, el uso de ETFs acumulativos, por ejemplo, es una tendencia muy importante. Los ETFs acumulativos no están en Estados Unidos. Los ETFs acumulativos generalmente son versiones UCITS, es decir, versiones europeas de distintos índices, y estos ETFs UCITS sí son acumulativos. Los ETFs americanos son distributivos por regulación. Entonces, hoy día estamos comenzando a utilizar mucho más ETFs europeos al momento de construir los portafolios de nuestros clientes. Entonces, a tu pregunta, sí, tenemos que estar haciendo siempre un estudio también de la parte impositiva para mejorar el retorno después de impuestos de los portafolios, ¿no? Y ahí no sé si Germán quiere complementar algo más respecto al caso colombiano específicamente. No, creo que en general aplica para las plataformas que tenemos afuera. Perfecto. Y aprovechando lo que decías de los ETFs, Antonio, aquí hay una pregunta sobre, ¿tú cómo ves el tener portafolios donde en las allocation haya instrumentos pasivos como los ETFs? ¿Tú tienes ahí, te gusta dentro de los portafolios alguna contraindicación que encuentres en ese tipo de estructuras? A ver, los ETFs son el vehículo más costo eficiente que existe para armar un portafolio de inversiones. Entonces, en esa línea a mí me gustan mucho los ETFs, ¿no? Por esa capacidad que tienen para armar, como les digo, un portafolio diversificado y de manera costo eficiente, ¿no? Porque los costos son muy bajos. Pero tenemos que tener en cuenta los otros temas que yo también les había mencionado, ¿no? Durante mi presentación. ¿Por qué tengo fondos mutuos que cobran comisiones mucho mayores? Y la razón es porque me van a generar un retorno por encima del índice, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos el año pasado de fondos que, claro, mientras el S&P 500 rentó el año pasado cerca de 30%, que fue un montón, hay fondos que sacaron 50% de rentabilidad de distintas casas, simplemente enfocándose en distintas estrategias o en distintas acciones que estaban muy descontadas. Entonces, si me preguntas a mí, como les decía, creo que todos los tipos de vehículos tienen un rol dentro de un portafolio diversificado. No solamente hay que diversificar clases de activos, plataformas, sino también vehículos. Entonces, para mí, los ETFs,
los fondos y los productos estructurados también, los tres tienen un rol dentro de un portafolio, porque dependiendo del momento del tiempo, cada uno se va a comportar mejor o peor según el contexto. Perfecto, muchas gracias. Y Germán, ¿podríamos armar un portafolio diversificado en activos internacionales sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior? Muy buena pregunta porque, claro, digamos que comparto 100% la conclusión de Antonio de tener una diversificación jurisdiccional por el tipo de riesgos que ocurren en estos países latinoamericanos, pero sin lugar a dudas también existe la posibilidad, y creo que cada vez es más vigente desde el mercado colombiano propiamente. Hay una rueda, digamos, donde se transan acciones o ETF principalmente, precisamente de activos internacionales, acá que es el mercado global colombiano, donde la bolsa le ha dado nuevamente un impulso. Es un mercado que existe hace varios años, pero pues que le están dando un nuevo impulso recientemente, y es una posibilidad, pero también a través de vehículos que tradicionalmente utilizamos en Credit Corp Capital Colombia, existe esa posibilidad. Hoy en día tenemos fondos de inversión colectiva o fondos mutuos, como se conoce en la literatura internacional, que permiten tener la exposición, por ejemplo, a acciones globales, un fondo que sigue o trata de batir el comportamiento del ACWI, que es digamos, el índice de renta variable global. Otro que sigue renta fija global, que trata de batir ese fondo. Tenemos fondos propios administrados por Credit Corp Capital que tienen una posibilidad de invertirse desde fondos locales, tanto en renta variable como en renta fija de corto plazo, renta fija más de mediano plazo. Entonces creo que hay muchas alternativas definitivamente hoy ya disponibles para nuestros clientes para tener esa posibilidad de diversificar internacionalmente, incluso desde Colombia sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Pero repito, me parece que la diversificación jurisdiccional tiene mucho sentido. Perfecto, muchas gracias. Y tengo una última pregunta para terminar el webinar, y es sobre las criptomonedas. ¿Credit Corp Capital va a recomendar en algún momento inversión en criptomonedas? A ver, es una buena pregunta. Estamos evaluando el tema y la verdad es que creo que es una pregunta que me gustaría que los clientes se la hagan un poquito a Daniel Velandia y a Klaus Kaempfe también. Porque la verdad es que no tenemos un consenso respecto del tema. La verdad es que tienen sus reparos y creo que son reparos fundamentados, ¿no? Acerca de esta nueva tecnología, del blockchain y demás. Porque claro, es una moneda que finalmente no tiene el respaldo de ninguna entidad detrás, ¿no? A diferencia, pues, de la moneda de cualquier país donde hay un banco central atrás, ¿no? Controlando la cantidad de dinero y demás. Entonces, creo que genera bandos a favor y en contra de la inversión en este tipo de instrumentos. Pero creo que es una pregunta que me gustaría, como les digo, que Klaus, como estratega de Credit Corp Capital, le responda. ¿La estamos evaluando? Sí, lo tenemos ahí sobre el papel. Consenso no tenemos de momento para ver si la incluimos o no en los portafolios de nuestros clientes. Perfecto, muchas gracias. Hay algunas preguntas adicionales y seguro que podemos quedarnos mucho tiempo más hablando del tema. Recuerden que tienen a su asesor de inversiones y asesor patrimonial para seguir hablando de lo que hemos hablado acá, del acompañamiento que se hace desde asesoría de inversiones, es algo que es permanente en Credit Corp Capital. Entonces, pues los invito a contactarse con ellos y continuar esta conversación que creo que apenas está arrancando. Entonces, les agradezco a todos por la participación. Y a Antonio y a Germán también un agradecimiento muy especial por darnos el espacio del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día y una excelente semana. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.